con cada uno de ustedes, así que van a tener esa instancia. Vamos a pasar al siguiente panel, que es el panel número 9. Este panel con un tema muy actual, ya lo van a ver. Bueno, seguramente ya tienen el programa y ya saben de lo que les voy a hablar. Inteligencia artificial y data centers, nuevas demandas para el gas natural. Así es el título que tiene este noveno panel, conformado por Paulo Castro, gerente de desarrollo de negocios de Wärtsilä. Así que los recibimos con un aplauso, por favor. Hugo Bartini, consultor senior PS Advisory, también modera este espacio. El señor Tomás Ocampo, CEO de OnBlack. Así que los recibimos a cada uno de ellos, por supuesto. Nuevas caras desde ya para compartir este noveno panel. Adelante, por favor. Bueno, ¿cómo andan todos? Estamos acá en un panel interesante que creo que estamos todos acá tratando de encontrar a dónde va a ir el gas de Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y nuestro mercado doméstico, como somos 44 millones, es bastante chico y las oportunidades de exportación cercanas son bastante chicas y tenemos gente increíble como un montón de compañías trabajando en los proyectos de GNL y de repente mucha gente empieza a hablar de estos consumos gigantes que están apareciendo en Estados Unidos con los data centers de inteligencia artificial uno de nuestros socios construyó uno de 1.400 megas en Estados Unidos y me acuerdo hace 3 años estar sentados en Buenos Aires, en Recoleta, riéndonos de que esto era una idea. Y ahora está pasando. Entonces acá tenemos un panel de expertos en data centers que nos van a hablar de este tema y de cuáles son las oportunidades, cuáles son las posibilidades y qué tiene que ver esto con una jornada de energía, con una jornada de midstream. Estamos acá con Paulo, que tiene muchísimos años de experiencia en Wärtsilä. Después vamos a explicar por qué Wärtsilä tiene que ver con data centers. Y Hugo, que Hugo trabajó en la operación, construcción de muchos data centers hace muchísimos años. Estuvo en Telecom, estuvo en Hewlett Packard, estuvo en una especie de biblia para los que trabajamos en data centers, que es Data Center Dynamics. Forma parte de la Cámara de Data Centers de Chile, así que va a arrancar Hugo con una breve introducción de este panel y después vamos a seguir con preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un evento muy interesante para mí la primera vez. Hay algo así de 700 personas. No conozco a nadie. Ni uno solo le pude dar la mano. Para mí es un ambiente totalmente nuevo, les pido disculpas. Ni siquiera el primo o la prima de alguien, no pude encontrar a nadie que me resultara familiar para conversar. Con lo cual, vengo a plantear un tema complementario, distinto a lo que venimos conversando, pero totalmente complementario. Preparé una sola lámina disparadora para compartir con ustedes hacia dónde va esta industria de centros de cómputos que escuchamos hablar todos los días. Todos los días escuchamos hablar de inteligencia artificial, la utilizamos y demás. Traje una sola lámina como disparadora de crecimiento, de visión de este mercado que a mí me apasiona y que ojalá en algún momento podamos hacer algo juntos en el corto plazo, porque Argentina se merece hacer algo para data center en el corto plazo. ¿Por qué? Porque tenemos este crecimiento de utilización, uso de Internet. Somos uno de los países que más transacciona con Internet, que más uso le hace a las aplicaciones. Hay una comparativa entre el tráfico de Internet a nivel mundial y a nivel Argentina. En el medio, la curva indica, hay una curva de Latinoamérica. Y detrás de esto están los datos. Detrás de esto están los datos. Datos que necesitamos. Yo necesito tener activo 7x24. Esta es una industria netamente de electricidad. Yo necesito energía. ¿Cómo? No sé. Ayúdenme. Pero yo necesito energía 7x24. Obviamente que necesito fibra para poder interconectar. Gracias por la lámina. Y también necesito temas de seguridad. Perdón por la voz. Va y viene. Necesito temas de seguridad físico
legales, de seguridad jurídica para que esta industria crezca. Son tres pilares, después hay un montón, pero el pilar más importante es continuidad de suministro de energía. Bueno, y ahí en continuidad de suministro de energía vamos a explicar un poco y escucharlo a Paulo por qué Wärtsilä en un panel de data centers. Yo soy el fundador de Unblock. Unblock es una compañía que tiene, básicamente operamos hoy el data center más grande de Argentina en Los Toldos, con Tecpetrol, con gas de Tecpetrol. Este data center está específicamente diseñado para minar Bitcoin. Y cuando hablamos de un data center como ese, que es de 20 megas, que quema más o menos 120.000 metros cúbicos día, usamos motores, ¿no?, de más o menos 1,5 megas. Y se entiende por qué usamos esos motores, porque es un data center que necesita ser modular por si lo tenemos que mover a algún lado, por si termina habiendo menos gas asociado o cualquier eventualidad. Pero cuando hablamos de data centers de inteligencia artificial, que lo que estamos viendo en Estados Unidos son data centers de más de 1.000 megas, en algunos casos, está empezando a pasar algo bastante loco, en mi opinión, que es que desde que Elon Musk en Colossus 1 lo armó con generadores reciprocantes chicos y después puso una orden de compra de 2 gigas de generadores Jenbacher, se abrió ahora una marea gigante a proveedores de motores, que eso tiene que ver con varias cosas que me interesaría mucho, Paulo, que expliques por qué de repente ahora, por ejemplo, Wärtsilä acaba de firmar un deal de 480 megas para un data center en Ohio y eso no se está haciendo con turbinas. ¿Qué traen técnicamente y desde el punto de vista comercial los motores y que puede ser también relevante para Vaca Muerta? Claro, claro. Bueno, buenos días. Gracias, EconoJournal, por la invitación. Un paréntesis acá, fue muy bueno escuchar acá en Argentina un poco de portugués, un evento. Yo soy brasilero, vivo acá ya hace casi 9 años, pero bueno, tengo el corazón argentino también acá. 45 días voy a dejar ese corazón argentino porque se viene el Mundial. Pero sí, es muy interesante, Tomás. Los data centers están pasando, ¿no? Como Hugo mostró acá las proyecciones, están pasando de algunos megas o algunas decenas de megas a cientos de megas o incluso miles de megas. Y eso trae un desafío que es la energía, de cómo suministrar la energía a estos data centers. Voy cortito a la pregunta que me comentaste sobre los atributos, o sea, ¿por qué los motores están ganando protagonismos? Por algunos atributos técnicos que nosotros tenemos, como la flexibilidad, el bajo uso y consumo de agua y también la modularidad. Pensar que, como Hugo dijo, ¿no?, que estos data centers tienen que estar 24/7 operativos. Estos data centers necesitan tener redundancias. Redundancias, si pensás en una turbina de gran escala, vas a tener redundancias muchas veces del 100%. Mientras que con motores flexibles, con motores que pueden tener rápido arranque, eso te baja un poco la parte de redundancias. Y eso obviamente es traducido a CAPEX, OPEX y la escalabilidad que podés dar a tu data center, que mientras que los datos van creciendo, la necesidad de datos van creciendo, va sumando al proyecto. Entonces, eso, cuando me preguntas sobre qué hace Wärtsilä con los data centers, me lleva un poco al mercado americano. El mercado americano hoy en día es un gran mercado para nosotros. Wärtsilä es un mercado que, incluso siendo un mercado desarrollado, está pasando por desafíos de interconexión con la red eléctrica. Hoy la fila para conectarse a la red, principalmente en grandes consumidores como los data centers, llega a los 7 años de espera. Y el mercado de data center es hoy. O sea, no hay cómo esperar estos 7 años para interconectarse a la red. Entonces, el mercado americano está yendo a un modelo gas en la base. O sea, cruzaron los gasoductos de gas, cruzaron las fibras y acá arma un data center. Un data center off-grid, consumiendo gas 24/7, mientras que planifica también la transición. Y ahí qué tan
Supongamos que queremos construir un data center de 500 megas en Vaca Muerta. ¿Qué tan rápido podemos acceder hoy a motores? Porque entiendo que también esa es una de las ventajas de los motores versus las turbinas. Sí, de hecho, o sea, el desafío del plazo de entrega está para ambas tecnologías. Obvio que, o sea, los motores tienen un plazo de entrega un poco más competitivo, es decir, pero sí, el desafío el plazo de entrega es algo que afecta a ambas tecnologías y por eso estamos acá, o sea, estamos acá para traer ese mensaje de planificación. O sea, yo veo como cuando nombraste Vaca Muerta, acá en Argentina nosotros tenemos un gran recurso que es Vaca Muerta. No voy a entrar en las proyecciones porque acá todos ya pusieron, ¿no?, las proyecciones de crecimiento de Vaca Muerta, precio, pero pensá que Vaca Muerta hoy está abasteciendo el mercado interno, está abasteciendo, va a abastecer más y más las exportaciones, la integración regional, y nosotros vemos que el desarrollo de los mercados data centers acá en Argentina va a ser un vector de consumo también. O sea, es pensar en un gas que deja de ser solamente para generación de energía, pero también para que que abastezca también el crecimiento de una nueva industria acá en el país. Sí, para mí igual hay algo interesante para ver que es, igualmente como que tampoco los data centers son un vector de consumo de gas tan grande versus la necesidad que tenemos de evacuar gas en Vaca Muerta. Pues para darles una idea de escala, un data center de entrenamiento de los modernos, o sea, hay dos tipos de data centers. Entrenamientos de inferencia, que son cuando le hacemos una pregunta a ChatGPT, no sé, cualquier cosa, ¿cuándo se va a parar Tomás de hablar? Ese es el que contesta ese data center es un data center de inferencia. Y después el data center que entrena el modelo, y ahora hay algo ahí interesante de los motores también con esos data centers. La gente que entrena el modelo son estos data centers gigantes, de 1000 megas. Ahora se anunció hoy un data center de 10.000 megas, o sea, de 10 gigas. Pero para que sea una idea de la escala, un data center de 1000 megas, esos son los data centers que hacen que el modelo se vuelva más inteligente. Un data center de 1000 megas consume más o menos 4 millones, 5 millones de metros cúbicos día. Tampoco es como... Somos muy eficientes en pasar de gas a electricidad, ¿no? Y ahí yendo a los data centers para que tengan una idea de los volúmenes de lo que estamos hablando. Y para consumir esos 5 millones de metros cúbicos día, tiene que haber una inversión de 60.000 millones de dólares. Porque un data center de 1 giga son más o menos entre 60.000 y 80.000 millones de dólares. Entonces, el ratio a CAPEX, a consumo de gas, es gigante, ¿no? Es monstruoso. Pero yendo a los data centers de entrenamiento, y acá hay algo muy interesante de Wärtsilä, es los data centers de entrenamiento tienen, y por ahí Hugo vos puedes agregar en esto también, tienen como el entrenamiento se hace en pases para adelante y para atrás, tiene momentos que el data center consume 1 giga y de repente pasa a consumir 20 megas. Y acá es algo interesante que por eso Elon Musk fue a usar motores, y que me gustaría, Paulo, que comenten un poco ustedes de por qué motores en esa circunstancia, ¿no? Un segundo. Hay varios tipos de data center, sí, correcto. Hay una oportunidad muy interesante, sobre todo, no solamente para la energía que necesitamos 7x24, sino también utilizar el sur como se escucha por ahí, para que el frío entre y me acompañe en el consumo y evitar un consumo de energía para refrigerar los equipos de IT, que al no ser una máquina ideal, yo consumo energía para hacer un trabajo, IT, inteligencia artificial, el Word, un SAP, lo que fuera, disipo energía lamentablemente, y eso lo tengo que extraer del data. Estar en latitudes como Bahía Blanca, Chubut, que me favorecen eso. Y hay algo que se está viendo en la industria de data center en el último tiempo, es yo primero procesaba y guardaba un dato, ¿sí? Y el resto lo tiraba. Hoy proceso datos, hoy genero información, con lo cual el volumen de información es enorme, no importa si lo uso como generativa o lo uso después como consumo. Y la industria se dio cuenta que me tengo que hacer independiente de la red. O sea, yo necesito garantizar que la energía 7x24 la autogenero. Después puedo utilizar la red. O sea,
así como cambia el concepto, genero un dato y lo guardo y ahora proceso datos, esta industria cambió y hoy me pide y me exige autogenerarme. Y las consultas que tenemos desde el exterior hacia Argentina es lo que vos decías, Paulo, mostrame tu red, ¿dónde genero? Yo quiero poner un data center ahí. Hace muchos años atrás pedía espacio, hoy no pido espacio, hoy pido energía. Claro. Sí, tal cual, o sea, en definitiva me acuerdo este café que fuimos a tomar ahí en Palermo y vos me pusiste muy claro, o sea, el negocio data center es un negocio de energía. Bueno, y acá nosotros sabemos, ¿no?, de energía y de hecho, o sea, yendo a la pregunta de Tomás, estas cargas variables de data center para los motores es como música para nuestros oídos, porque al tener una modularidad y a no tener un mínimo técnico, ¿qué es decir el mínimo técnico? Vos muchas veces en algunas tecnologías vos tenés que estar operando a un mínimo técnico porque cuesta mucho más caro apagar que estar ciclando esa tecnología. Entonces, y el motor, o sea, el costo de apagar y prender, no hay un costo efectivo de mantenimiento. Entonces eso, o sea, si necesitas 20 megas, apaga los 880 y si necesitas 1 giga, prendes el 1 giga. Y eso te permite esta flexibilidad y es muy importante porque eso, de hecho, es uno de los atributos que nos están valorando en el mercado americano. El mercado americano, o sea, eso es dato público ya. Wärtsilä ya en los últimos 2 años llega a más de 2 gigas de ventas de proyectos en el mercado americano y es eso, o sea, uno de los atributos que se valora ya. Súper interesante y ahí ahora vamos a ir cortando, pero totalmente ese tema de la reserva rotante, la inercia que tienen los motores y sobre todo los motores más grandes, como tienen ustedes y algunos otros, hacen que sea también más fácil la integración con el sistema de baterías del data center. Y hay algo súper interesante desde el punto de vista técnico ahí. Pero bueno, pregunta para ir cerrando. A ver, en Argentina el tema del gas va a ser súper importante porque, digamos, por el estado en el que está la red eléctrica nuestra, no va a ser posible conectar data centers grandes en la red. Es más, está la resolución 400 del año pasado que no permite, digamos, loads más de 80 megas, salvo que uno traiga su propia generación. Entonces ahí, vos, ¿qué te imaginás? O sea, 6, 7 años para adelante, ¿qué te imaginás? ¿Cuántos motores Wärtsilä, cuántos megas te imaginás en Vaca Muerta abasteciendo data centers y en qué condiciones? Sí, yo de verdad soy muy optimista acá en Argentina. Yo veo que las condiciones se están dando para apertura de este nuevo mercado. Desafíos hay. O sea, seguro hay desafíos. Los dos principales desafíos son la infraestructura y la previsibilidad. Pero veo que el país camina hacia solucionar ese tipo de desafíos. Espero vender un montón acá, obvio. Eso es lo que para que nosotros trabajamos. Y de verdad que es lo que espero para acá. Yo veo lo siguiente, o sea, para que este mercado suceda, hay que llevar la energía donde y cuando el dato la necesita. Y yo necesito llevar el dato donde tengo energía. Claro. Así de simple. Para cerrar, yo tengo esperanza, ¿no? No solamente el nombre del barco que mencionaban o renombraban antes. Y vi todos los paneles con un entusiasmo. Soy de afuera, no conozco a ninguno de los 700 que están acá. Bueno, algunos. Como plantearon la jornada de hoy, a mí me entusiasma. Y lo que haga falta lo hacemos juntos, porque nos merecemos como Argentina, incluso como región, manejar esta industria de otra manera. Bueno, gracias a los dos. Cualquier pregunta se acercan y les hacen, y así vas conociendo gente en la industria. Gracias, Tomás. Gracias.